Sean bienvenidos a su programa Palabras Fieles y Verdaderas. Reciban un cordial saludo en el nombre nuevo y eterno del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del reinado de David y Salomón, fue la época de oro del pueblo hebreo, ya que estaba bajo el gobierno de la monarquía divina, donde Dios gobernaba por medio de un profeta. Pero luego fue quitada y está prometido que para el reino milenial sería restaurado la monarquía de David. ¿Pero cómo será esto? Dejo con todos ustedes al reverendo William Soto Santiago, quien nos estará mostrando por las Escrituras lo relacionado con este tema en la primera parte, con la conferencia titulada La restauración de la monarquía de David en Israel. Bienvenidos. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión leemos en el capítulo 37 de Ezequiel, versos 15 al 28, donde dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalo luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obras. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos
pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La restauración de la monarquía de David en Israel. A través de la historia de Israel y el reino de Dios en la tierra de Israel, el cual es nada menos que el reino que Dios le dio a Israel, el cual encontramos que le fue confirmado al rey David, pues Saúl no fue confirmado en el reino, aun cuando Saúl fue ungido como rey sobre Israel. El verdadero rey, conforme al corazón de Dios, todavía no había nacido. Esto es muy fácil para comprenderlo si leemos en la Escritura que David tenía unos 30 años cuando comenzó a reinar, y el reino, y el reino de Saúl fue de 40 años. Y si David comenzó a los 30 años, entonces todavía 10 años antes de David nacer, ya Saúl estaba como rey. Ya ustedes busquen en sus Biblias después cuántos años reinó Saúl y a los cuántos años comenzó David su reinado. Y ahí lo encontrarán. Ahora, vean, el pueblo quiso adelantarse al programa divino. Dios había dicho que el pueblo sí podía elegir o podía tener rey, pero tenía que ser un rey no cualquiera, sino el que Dios escogiera. Y Dios todavía no había escogido un rey para Israel. Eso está aquí en Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 15 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aquí Dios le dice que sí, pero tiene que ser el que Dios escogiere. Y por consiguiente en el tiempo correcto de parte de Dios, porque
para todo hay tiempo. Pero el pueblo quiso un rey antes del tiempo. Se estaba en el tiempo de los jueces y Samuel era el último de los jueces. Por consiguiente, Samuel era el que tenía que ser el entrelace de la monarquía con la teocracia. Pero el pueblo quiso hacerlo él pidiendo y no Dios diciéndole que era el tiempo. Porque una cosa es lo que uno pide y otra cosa es lo que Dios tiene en su programa, darle al pueblo. Y ahora Samuel se puso muy triste y se enojó porque el pueblo pidió rey antes de tiempo. Y vean, Samuel muy triste se lo dice a Dios. Pero no agradó a Samuel, esto está en el capítulo 8, versos 6 en adelante de 1 de Samuel, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En la teocracia, que era la etapa de los jueces, era Dios reinando sobre el pueblo a través de un hombre. Siempre era uno de los jueces, desde Otoniel hasta Samuel, y ahí tenemos a Sansón y a otros más como Gedeón. Era Dios gobernando al pueblo hebreo y usando siempre un hombre, porque Dios siempre obra a través de seres humanos. Luego el pueblo quería un rey como las demás naciones. Y por consiguiente lo que quería era ¿qué? Un cambio de gobierno de la teocracia a la monarquía. Y en el tiempo de Samuel se iba a llevar a cabo ese cambio, pero era en el tiempo correspondiente, no antes de tiempo. Y por cuanto no estaba todavía nacido el que sería rey conforme al corazón de Dios, entonces en la permisiva voluntad de Dios le fue dado como rey a Saúl, el cual era un hombre muy alto y también muy elegante, muy hermoso, pero no era conforme al corazón de Dios. Y no tenía las dos conciencias juntas, pues no era un profeta. Por lo tanto, los pensamientos de Dios no podían venir al corazón de él, porque no era un profeta. Porque la palabra solamente viene a los profetas. Se necesitaba un hombre conforme al corazón de Dios para que fuera el rey de Israel, y los pensamientos de Dios vinieran al corazón y la mente de ese hombre para que los
materializar a Dios a través de ese hombre. Y eso sería un rey reinando para Dios. Así es la monarquía, un rey, un hombre que reina para Dios. Pero vemos que Saúl estaba reinando para sí mismo, pues las cosas que Dios le ordenó a través del profeta Samuel, él las hacía a medias. Y lo que en algunas ocasiones aparentemente le convenía no hacerlas, no las hacía. Y con Dios no se puede trabajar en esa forma. Ahora encontramos que este hombre al cual Samuel amaba mucho, lo había ungido como rey, porque Samuel era el hombre de Dios en el cual Dios estaba reinando sobre Israel. Así como se hace en un gobierno cuando en las elecciones gana un nuevo presidente, luego hay un lapso de tiempo en donde hay un entrelace de gobierno y en donde se está en la etapa transición, en la etapa de transición, y en donde los que van a comenzar son enseñados por los que estaban gobernando en todas las cosas y dejan todo bien para que el nuevo gobierno continúe trabajando, aunque hay un cambio de gobierno. Y en el cambio de la teocracia a la monarquía iba a haber ese tiempo de transición y ahí estaría presente Samuel. Ahora, vean en estos cambios lo que sucede, como sucede también en los cambios de gobierno. Si el nuevo presidente de una nación es contrario su partido es contrario al del presidente anterior, entonces va a decir que le dejó todo en ruina y que no dejó ni un centavo. Y entonces va casi siempre a decir que ahora pues va a tener mucho trabajo para levantar la economía, y sí, pues tiene que decir que las cosas están mal para, si hace algo pequeño, se vea grande. Ahora, también, si logra encontrar algo por lo cual lo pueda meter preso, mucho mejor, porque después se nos sirve para candidato para las próximas elecciones. Y el candidato que pongan también va a llevar ya algo ahí en contra de ese partido. Ahora miren, en el cambio de la teocracia a la monarquía, no debió suceder una cosa así. Si el elegido de Dios era el primero que ocupaba la posición de rey de ese reino de Dios. Pero por cuanto el pueblo pidió rey antes de tiempo, vean, Saúl, el cual era amado por Samuel, lo tenía como un hijo, lo ungió como rey por orden de Dios.
Aún después, cuando Samuel le dice que haga tal y tal cosa, porque así lo ordena Dios, no hizo las cosas bien. Y después quería mandar más que Samuel. Y Samuel todavía no había terminado su labor. Estaba en un tiempo de transición. Así es que más mandaba el instrumento de la teocracia que el instrumento de la monarquía. Pero Saúl quería mandar más que Samuel. Y ya cuando no cumplió la orden completa de Dios y ofreció sacrificio, lo cual él no podía hacer porque él no era sacerdote ni profeta, tenía que esperar por Samuel, el cual era profeta y era sacerdote también. Samuel ofreció el sacrificio, Saúl le ofreció el sacrificio, lo cual desagradó a Dios. Y miren lo que Samuel le dice. Dice, capítulo 13, verso 9 en adelante, dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, creyendo que lo había hecho muy bien. Logré hacer el sacrificio, lo cual solamente tú, Samuel, lo hacías, y ahora yo lo logré hacer, porque el pueblo se me estaba yendo, y tuve miedo de que me dejaran solo, es lo que expresa, dice. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me disertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Los problemas que tienen de estos en el Medio Oriente son los mismos problemas de estos tiempos. ¿Ve? Los filisteos y todas estas personas son los vecinos de Israel. Siempre hubo problemas y siempre los hay en la actualidad. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Y ahora dice, me esforcé y ofrecí el holocausto, como si hubiera hecho la gran cosa. Esto muestra que cada persona escogida por Dios y ungida por Dios tiene una labor y no puede ocupar el lugar de otra persona, y mucho menos de un profeta, y mucho menos decidir las cosas que le corresponden al profeta, porque se verá en problemas con Dios. Vamos a ver. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. O sea, que fue, diríamos, un acto de locura meterse en la labor y posición de un profeta como Samuel. Y no era un profeta dispensacional. ¿Cómo sería si hubiera sido un profeta dispensacional? Estuvo allí imitando lo que tenía que hacer Samuel. Y una imitación no es agradable a Dios. Aquello no funcionó. Todo lo que había para el sacrificio lo gastó innecesariamente. Y el que malgasta lo que tiene que usar ese profeta,
después se verá en problemas con Dios. Después parece que no había, ya Samuel no iba, ya tú lo hiciste, me tocaba a mí, tú lo hiciste, y ahora ya con lo que yo lo iba a hacer, ya se gastó. Ahora no hay sacrificio para Dios y por consiguiente la misericordia de Dios tampoco. Locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Era el momento, tiempo para la confirmación del reino, y él no lo sabía. Tampoco Samuel se lo tenía que decir. Cuando Dios le dijera que tenía que decirlo, él lo diría. Cuando Samuel se acercara a Dios colocando el sacrificio porque tiene la persona que tener un sacrificio por el pecado para acercarse a Dios. Una persona por sí misma no se puede acercar a Dios. El mismo Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el sacrificio de expiación por nuestros pecados para nosotros poder acercarnos a Dios limpios de todo pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y por consiguiente, hoy no estaríamos diciendo la restauración de la monarquía de David. Estaríamos diciendo la restauración de la monarquía de ¿quién? De Saúl. ¿Ven lo que perdió? Quizás por algo que aparentemente era algo sencillo, pero era algo que no se podía corregir. Era un error irreparable. La monarquía de Saúl murió en las mismas manos de Saúl. Él la mató. Damos gracias a Dios por permitirnos escuchar su palabra revelada para este tiempo final. Les invitamos a seguirnos en Facebook y en YouTube, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y en nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Eterno se materialicen en nuestras vidas y continuaremos con este mismo tema la próxima semana. Que el Eterno les bendiga poderosamente.